buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aunque este no sea un programa humorístico, hoy les aseguro que se van a reír aquí, porque ya bastantes desgracias hemos tenido esta semana con el incendio en esos dos edificios en Valencia, uno y el contiguo. Ya bastantes lamentos hemos tenido, como para que llegue el sábado y no podamos recrearnos en algo. ¿En qué? En que resurge el fenómeno corrupción en el Partido Socialista Obrero Español. Hay quien dice que va en su ADN. No lo sé porque, hombre, lo que ha pasado con Koldo García es mucho más de lo que pasó con Tito Berni. Tiene algunas concomitancias y si nos ponemos a buscar, la referencia desde luego no es el caso Gürtel ni el caso Lezo, ni nada. La referencia, estoy dispuesto a intentar demostrarlo con la ayuda de nuestros amigos tertulianos que están aquí hoy conmigo. La referencia es Luis Roldán, navarro como él, putero como él y amigo del poder como él, que aprovechó la confianza de forma indebida de sus mayores, los que le encumbraron con engaños. Otra coincidencia, decía Roldán que él era ingeniero por la Universidad de Mequinenza, que está por ser abierta. Y en tiempo los visigodos no hicieron universidades en Mequinenza. Bueno, estas cosas que tienen los socialistas cuando se quieren dar pábulo de qué. El resultante es que, pues, Ábalos está camino del cementerio. Bueno, pues que tenemos el lío de las maletas en las que a lo mejor si se portan mal con él, larga algo, ¿eh? Cuidado. Mira cómo los socialistas, que de esto saben más que nadie, ni siquiera se han atrevido a separarlo de militancia. Arguyen, eso sí, dice, bueno, como llevaba 2 meses sin pagar, pues ya quedaba excluido y ya no tiene mucho sentido declararle sin militancia cuando ya la ha perdido porque llevaba 2 meses sin pagar. Vaya, ahora me entero yo de que cuando llevas 2 meses sin pagar en un partido te desahucian y te echan a la calle. Y si esa es la norma general, yo creo que a estas horas del sábado en el PSOE hay entre 12 y 15 militantes. Vamos, si los partidos políticos aplicaran eso como norma, se iban a quedar, bueno, las filas desiertas. Bien, en cualquier caso, les prometo emociones intensas con Koldo García y sus andanzas con dinero público, con mascarillas para núcleos de la Administración del Estado, desde el Ministerio de José Luis Ábalos y utilizando como poco. Ábalos tiene culpa en vigilando, si no es que aparece en alguno de los negocios o en alguna de las cuentas en paraísos fiscales o en Brasil, que han abierto todos estos tentáculos de la corrupción que controlaba la Izcolari. Koldo García. Ya os presento a nuestros invitados hoy. Don Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, esta semana te has reído como un cochino. Empezó bien, ¿eh? Si entendemos que en España, a diferencia de Portugal, la semana empieza el domingo o termina el domingo. Aquí, en realidad, si fuese como Portugal sería, perdón, primavera. Pues lo pasé muy bien el domingo. También te digo que hasta que no empecé a pasarlo bien no me cabía un cacahuete a martillazos pensando que perdía Galicia el PP. Y el final de la semana ha sido, en lo que se refiere a la política, la corrupción, los puticlús, ha sido apoteósico. Iremos viendo. Don Mario Garcés, don Mario ya le conocen todos, jurista, alto cargo en diferentes administraciones, central, autonómica, intelectual de PRO, viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular hasta la actual legislatura, ¿verdad? Y hombre de bien, que es lo importante en un aragonés. Y tengo que decir una cosa, Luis Roldán era de Zaragoza, es decir, era hijo adoptivo del socialismo navarro, pero es de los Roldán de Zaragoza, ¿no? Mis primeras palabras para los valencianos. Un abrazo enorme para todas las familias, para todos los heridos, para toda la gente que lo está pasando mal. Y en segundo lugar, como esta tiene que ser una noche también donde nos tenemos que reír, has expresado muy bien. Cuando te has referido a Ábalos y a Koldo, la expresión tentáculos, pero te has equivocado en la tilde. Tentáculos. Tentáculos también. Y luego tentáculos. Eso las dos cosas. Don Iñaki Ezquerra. Buenas noches. Don Iñaki escribe, interpreta, lee, es el que más sabe de algunos autores clave de la historia de la literatura española y además fue fundador del Foro de Hermoa. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Te ha gustado lo del Navarro?
A mí me ha encantado, sí. Además, bueno, lo más interesante es lo de aescolari socialista, porque casi yo diría que es un oxímoron. Es decir, que lo de el escolarismo apela a lo étnico, a lo autóctono, y el socialismo, pues, como todo el mundo sabe, a lo que se refiere es a la gente que llegó de otras provincias, a lo industrial y a todo el País Vasco minero, ¿no? En fin, me parece un oxímoron que sea aescolari y socialista. Y luego, además, no solo eso, sino que encima también iría contra el ecologismo de la izquierda populista, porque alguien que se dedica a cortar árboles, pues se dedica a destrozar el medio ambiente. Claro. En fin, esas son las contradicciones que tiene... Así para empezar. Que tiene el sanchismo. Bueno, don Carlos Berbell, director de Confilegal, hoy te necesito más que nunca. Bueno, bien. Te veo aquí rodeado de papeles. Me he traído el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y es muy esclarecedor. Hay que decir, 17 meses de trabajo, sí. De pinchazos telefónicos, de investigaciones en diferentes lugares, bancos, no bancos, incluso fuera de España, ¿verdad? Eso es lo que hace que la Audiencia Nacional sea la competente. Claro, no, si esto sabían más de lo que parece, esto no es una cosa de uno que pasaba por allí y se lleva la pasta y no la devuelve, no. Brasil, Liechtenstein, eso ya... Pero sí, tienes razón en que se parece a Luis Roldán. Tú y yo que hemos vivido aquella época, me acuerdo de aquellas fotos que publicó Interview con Roldán en calzoncillos. El inflable tapándose y la cocaína en la mesa de al lado y tal, ¿no? Sí. Hombre, este es un poquito más alto, ¿no? Este es más alto, porque incluso las fotos con Pedro Sánchez es más alto que Pedro Sánchez. Más escolari, ¿no? Claro. ¿Cómo cabreaba, por cierto, a Corcuera, que fue el ministro de Roldán? Cuando iban de viaje, el coche del ministro protocolariamente iba detrás del coche del director general de la Guardia Civil, el primer civil nombrado para esa casa. Bueno, pues resulta que los guardias hacían en la carretera, hacían vigilancias y cuando pasaba el coche del director general se cuadraban marcialmente, daban taconazo, en fin, una cosa tremenda. En cambio, cuando pasaba el segundo coche del ministro, Corcuera, ya estaban como relajados, echando el pitillo y tal, y yo esto lo viví. Corcuera echándole la bronca a Roldán, pero ¿tú qué pasa? ¿Qué haces que a ti te saludan marcialmente y cuando pasa el ministro como que les da igual? Pues les hacía casas cuartel. Lo que nadie sabía entonces, ni el ministro, bien que lo debe lamentar, ¿verdad?, durante años, es que se quedaba un diezmo, una parte, y no era él solo, que en la condena de Roldán cayeron algunos generales de la Guardia Civil. Sí, señor. Otro signo de quien abusa de la confianza y, bueno, oye, vamos a verlo porque hoy el compromiso es que nos podamos divertir. Detienen y luego ponen en libertad, con cargos, a Koldo García, la mano derecha, el hombre de confianza del ministro José Luis Ábalos cuando era ministro y ahora el acompañante a viajes a sitios caribeños de José Luis Ábalos. Detenido el asesor del exministro y diputado del PSOE, José Luis Ábalos, por cobrar presuntamente comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante los meses más duros de la pandemia. Koldo García ha sido detenido por la Guardia Civil dentro de una macrooperación que ya ha dejado una veintena de detenidos, entre ellos su mujer y su hermano. La investigación arrancó a raíz de una denuncia del Partido Popular de Madrid contra una docena de contratos por valor de 53 millones de euros. Desde los populares piden explicaciones de forma urgente. Es muy difícil creer que lo que hacía la mano derecha del ministro Ábalos lo desconocía el ministro Ábalos. Por lo tanto, son necesarias las explicaciones y la comparecencia inmediata de quien fue ministro y quien tuvo de mano derecha a quien hoy ha sido detenido. Declaraciones que rápidamente Ábalos ha respondido. Ha declarado estar estupefacto y ha negado que los hechos estén relacionados con su cese como ministro en 2021. No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. Es que me cuesta creerlo, ¿no? Por eso mismo, primero porque es un golpe, segundo porque me parece increíble, no sé, pero bueno. ¿Pero quién es realmente Koldo García? Pues bien, su pasado no deja indiferente a nadie. Además de ser el asesor, el chofer y escolta de Ábalos, fue el hombre que acompañó al ministro a la cita con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. También fue el hombre al que Ábalos colocó en el Consejo de Administración de Renfe Cercanías,
que a pesar de no tener estudios, permaneció en el cargo hasta 2021. Pero la historia de Koldo comenzó en un club de alterne en Pamplona. Allí es donde se conoce su primer incidente al pegarle una paliza a un vecino. El juzgado lo condenó a 2 años y 4 meses de prisión, pero el gobierno de Aznar lo indultó. Al poco tiempo se convirtió en escolta y llegó a proteger a concejales de UPN y del PSN. Además de Koldo García, otro de los detenidos por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias es Víctor de Aldama, el presidente del Zamora Club de Fútbol. Bueno, por eso es por lo que os hemos sugerido hoy, en un guiño a Monty Python, esto de la vida de Koldo. La vida de Koldo, siendo que Koldo es Brian, claro, y que la arpía esa que acompaña al personaje de la película de Monty Python, pues es Ábalos, claro está. Porque que Ábalos no sabía, por mucho que lo diga en tertulias, programas a los que va cobrando, luego aparece ahí un día haciéndose el beatífico y dice que yo, Koldo, ¿cómo he dicho? Koldo García, no sé yo, puede que sí, pero creo que no. Qué cara tiene el tipo, ¿eh? Bueno, esto ha puesto en jaque algo muy grave y muy serio. La administración pública de este país, de Pedro Sánchez, en un momento de extrema dificultad. Cuando los españoles estaban en su casa, no podían trabajar, no podían ni salir a comprar. Y había alguien que sí podía, el Tito Berni sí podía. Y este también podía y además aprovechaba ya que tenía que salir. Compraba millones, mascarillas, pagaba con dinero público. Las mascarillas resulta que llegan a quien las compra por indicación del Ministerio de Ábalos y que algunas de las que han llegado están en almacenes porque no se ha podido demostrar que sirvan para algo, lo cual ya es escandaloso. Y luego veremos, pero hay algunas actuaciones que son portentosas. Por ejemplo, la señora esta que ahora maneja el Congreso, Francina no hace nada durante su etapa de gobierno en Baleares hasta el día en que tiene que cederle los trastos a la Proen, su sucesora. Y ese día hace un escrito reclamándole la pasta a la compañía esta porque las mascarillas que les han servido están en un almacén en Palma porque no valen ni para ponérselas cuando uno tiene gripe. No valen para nada, en pocas palabras. Bueno, gravedad del asunto. Mario. Bueno, vamos a comenzar por la catadura de Koldo García. La primera cuestión es por qué un personaje como Koldo García puede ocupar un puesto de asesor de un ministro. Y hablabas de una culpa invigilando. Aquí hay 2 culpas, una culpa ineligendo y una culpa invigilando. Que un truán, que un gañán, que una persona de antecedentes tabernarios y prostibularios ocupe un puesto de asesor privilegiado del ministro de Fomento, y conozco bien esa casa porque fui subsecretario de esa casa, la verdad es que no deja de ser un episodio triste, grotesco y absolutamente patético. Este señor cobraba en torno a 100.000 euros al año. 100.000 euros. Un asesor de un ministro cobra en torno a 70.000, 80.000 euros, pero hasta donde yo sé era miembro de 2 consejos de administración y por cada consejo de administración se cobra 1.000 euros mensuales en concepto de asistencia. Es decir, 100.000 euros. Este señor no sabía nada de Renfe, no sabía nada de logística, no sabía absolutamente nada de obra pública. Eso en primer lugar. En segundo lugar, durante la pandemia, si lo más importante que tenía que hacer Fomento, que tenía paralizadas todas las obras públicas y el transporte en este país, era intentar contratar determinadas mascarillas, por cierto, competencia que no le correspondía, igual que no le correspondía a Interior, ahí me sorprendió que lo hicieran, de suyo es que el ministro estuviera completamente informado de todo lo que estaba ocurriendo. Es que en las reuniones de aquel momento debía ser el ministro en Zoom con su equipo determinando qué hacemos, a quién compramos y por qué compramos. Me extraña que el ministro no supiera que se estaba comprando a una empresa domiciliada en Zaragoza que no tenía por objeto precisamente la provisión de bienes sanitarios y que no había desarrollado ninguna actividad en los últimos 5 años. Me extraña que el ministro no preguntara por los precios. Yo ya digo, estaba en ese ministerio y las reuniones con mi ministra y con el resto del equipo duraban horas, eran intensivas, para evitar precisamente que hubiera problemas. ¿Cómo era posible que un ministro no preguntara cuánto valían las mascarillas, comparándolas con el precio de las mascarillas de otros ministerios y de otras administraciones públicas, y no viera que ahí había un envilecimiento del precio de esos productos? En tercer lugar,
una persona que acompaña de manera permanente al ministro suele tener una relación de confianza. Evidentemente no puedo especular con sus conversaciones. Ahora bien, yo de Ábalos sí que diría algo, tiene un problema de disociación temporal, porque ahora dice que no se acuerda, es decir, que no tiene apenas una relación con él ahora. Es que me da igual que tenga relación con él ahora o no. ¿Qué Koldo? Lo que me preocupa es que la tuvo en aquel momento. Es decir, que ahora pues no sean amigos, o se hayan distanciado, me da absolutamente igual. El problema es lo que ocurrió entonces. Esto forma parte del tratado tradicional de la corrupción más burda, rudimentaria, psicalíptica y grotesca del Partido Socialista Obrero Español. Es verdad que falta el taparrabos de leopardo que llevaba el amigo Roldán. Sí. Que es curioso, hay una conexión aragonesa ahí, la empresa de Aragón, Roldán era también aragonés, hay unas cosas también raras entre Aragón y Navarra, ¿no? Pero sí que diría una cosa, ¿no? En el ideario del español, lo que no soporta en absoluto es la corrupción. No la soporta. La crisis la puede resistir, pero que en el peor momento, en la peor crisis sanitaria del último siglo en España, alguien se estuviera lucrando y además obteniendo comisiones, es un real esperpento. Y acabo. Gracias a la UCO. Gracias a la UCO. Muchas veces decimos que no funcionan las instituciones. Pues hay que reconocer que la Fiscalía Anticorrupción y la UCO, aunque sea a través de una denuncia presentada por el PP de Madrid, han desarrollado extraordinariamente su trabajo. Son policías que se exponen a mucho esfuerzo, los conozco bien, he trabajado con ellos alguna vez y desde luego mi máximo agradecimiento para que se vea que algunas instituciones siguen funcionando en España. 17 meses detrás de Koldo y seguro que lo que han... Luego hablaremos de lo que han llevado a la Fiscalía Anticorrupción, que debe ser tremendo. Por cierto, que la denuncia del Partido Popular era mucho más amplia, eran 260 y tantos millones, diferentes, buena parte de ellos entregados por aquel que fue ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pero bueno, eso a lo mejor llega más tarde. Alfonso Rojo. Bueno, yo creo que no tenemos que ir a lo que debieron hacer, sino a lo que hicieron. Y esto es el modus operandi del Partido Socialista. No por la P, porque la P parece que induce sistemáticamente al puticlub. Fijaros que en los 3 o 4 últimos casos o ha habido puticlub, en unos casos como Portero, que es este caso, porque lo venden en las televisiones, estaba en una whiskería Mayás, estaba en un sitio de putas, de Portero, que es donde lo conocen. El Tito Berni, el chofer de la coca. Lo de la P es una constante. Lo segundo es la sensación de impunidad, y no lo digo por orden. Y a mí me ha llamado mucho la atención la forma de detenerlos, sea la Guardia Civil, sea quien sea. ¿Os acordáis cómo detuvieron a Rato por un tema muchísimo menor que este? La imagen de vergüenza de un tipo agarrándole la cabeza y metiéndolo en el coche. Tenemos fotos de estos en la detención. Les han empujado, los han esposado. Lo han hecho, los han protegido, porque viene el tercer detalle del modus operandi del PSOE, que es la sensación de impunidad. Es decir, hicieron esto porque se sentían impunes. Y vete tú a saber qué más hicieron. Y después viene la desvergüenza, la de Sánchez en Marruecos diciendo yo no sé, la de Ábalos diciéndole yo no le conozco, vamos a ver. Recordando al hermano de Ayuso. Bueno, Ábalos cuando deja el ministerio, el pisazo del ministerio, los primeros días se va a dormir a la casa de Koldo. O sea, no lo conozco y duermo en el cuarto al lado. O sea, ¿tú crees que no se cruzaban en el pasillo? Digo yo. Se van juntos a Guinea a hacer negocios. Se van juntos a República Dominicana, a Guinea Ecuatorial, porque en Guinea Ecuatorial no te pierdes. Si hay otro como tú, lo ves enseguida. Es decir, y fueron juntos a hacerlo. Entonces hay una sensación como de absoluta... Y siguen creyendo que les protege. Siguen creyendo que les protege. O sea, siguen creyendo y después... Oye, aquí no es un macarra de discoteca que está en un puticlub y con un hacha cortaba árboles. Aquí es el ministro del Interior, que está pringao por lo que hizo, o porque no vigiló, o porque no supo lo que hacía. Aquí hay 2 presidentes de comunidades autónomas en aquel momento, que era Francina Armengol, la presidenta del Congreso, y el de Canarias, que ahora está en lo de la memoria histórica. Ángel Víctor Torres. Hicieron. Y aquí hay la concesión de los contratos. Tú sabes que en el gran contrato de esta cosa del material sanitario concurren, el que se hace público, los demás fueron todos a dedo, y concurren estos con otras 150 empresas. Solo hay 72 beneficiadas por la administración. Y es la de estos
4 pringaos de Zaragoza que no habían cobrado un conduro y que entraron a por el Manso, que eran 2.000 y pico millones. Esto, y después dicen, Sánchez no sabe, pero vamos a ver, ¿cómo no te vas a dar cuenta si de repente ves que el tipo que acaba de llegar, el Macarra, que acaba de llegar de Navarra, tiene un piso de 400 metros, unos coches que deslumbran, apartamentos en Benidorm, terrenos en Benalmádena? O sea, vamos a ver, que en los restaurantes 4 y de lo más caro, hombre, no me digas, lo sabían todos eran plenamente conscientes, pero tuvieron la convicción, como la tienen casi siempre, de que esto no se descubre. Por eso no han hecho nada, porque creyeron que no se descubría, no que se descubría, que no se destapaba. Bueno, ¿por qué hay referencias intensas al hacha, a su condición de Aizkolari? Vais a ver la imagen para que sepáis de dónde sale esto, porque no es obligatorio sabérselo. El del hacha, el que va vestido sin mangas, es Koldo García. Y el que mira atento la inclinación, le pregunta y tal, si el filo tiene que estar afilado, si no, es Pedro Sánchez. Lo digo porque ahora, pues a mí lo que le pase a Ábalos, que ya no es nadie, me da igual. ¿Qué pueden hacerle? ¿Obligarle a entregar el acta? Bueno, ¿qué más? ¿Echarlo del partido? ¿Qué más da? Lo que me importa es su relación con Pedro Sánchez. Luego hablaremos de eso. Berbell, te veo rodeado de papeles subrayados. No, para poner las cosas, para centrar las cosas, ¿vale? Lo que fueron en total fueron 13 contratos denunciados concretamente que produjeron unos ingresos a la empresa esta, a Soluciones de Gestión, de 54 millones de euros, ¿vale? Los beneficios de esas concesiones fueron exactamente un 32%, 17,28 millones. Y para centrar la cosa, lo que se pudo haber llevado Koldo son 1,6 millones de euros. Pero hay una cosa curiosa, en el texto de la querella de la Fiscalía Anticorrupción, dice, hay dos parrafitos muy curiosos. Dice, como puede observarse, el plazo de tiempo entre la publicación de las 2 órdenes del Ministerio y las adjudicaciones por Puerto del Estado y Adif fue prácticamente inexistente. Segundo párrafo. En lo investigado hasta ahora, hay indicios que apuntan a que la persona que facilitó a Soluciones de Gestión la información sobre los procesos de adjudicación de material sanitario que se iban a abrir de forma inmediata, fue Koldo García Izaguirre, cargo público del Ministerio desde el 13 de junio de 2018 hasta 11 de julio de 2021. A ver, lo dice claramente la Fiscalía Anticorrupción. Señores, este señor tenía información privilegiada y se la facilitó a la empresa correspondiente y aprovechó de que en ese momento se producían adquisiciones de emergencia, lo tenían que pasar por el clásico concurso y demás, y se la daba a sus amigos, en una palabra, ¿no? Entonces, claro, el escrito de la Fiscalía va sacando muy claramente cuánta pasta recibió. Dice una cosa curiosa, dice, entre que se adjudica todo esto y hasta un año y pico después, el tipo no saca, ni su mujer, ni su compañía sentimental, ni él sacan nada de cajeros, ni nada por el estilo. O sea, se supone que tenía todo cash. Y además recibe o refiere todo el dinero que recibe en lo que es cash, lo que es dinero contante y sonante. También habla concretamente Francina Armengol, aunque no es de ella, la adjudicación de las mascarillas fue de 3.701.500, o sea, son 3.701.500 euros que se quedan allí. Y lo de Ángel Víctor Torres, el expresidente canario, la adjudicación fueron exactamente 4 contratos por 12.317.000 euros, o sea, que son 54 millones. Y que el beneficio es de un 32%, que normalmente cuando hablamos de empresas no estamos hablando de un 32%, estamos hablando de mucho menos. Ese margen no lo tienen todas las empresas. Nada. Oye, hay un detalle, perdón, que se me ha olvidado muy breve, que es, tú sabes lo que en la jerga delincuencial se dice dar el queo, lo que significa, es dar el aviso de que viene a esto les ha avisado el Ministerio del Interior. Les han avisado. Dicen, no he sido yo Marlaska, el Ministerio del Interior, la policía o alguien en la Guardia Civil, el que sea, puede ser el mismo tarao que hizo el tuit ese miserable de Barbate, puede ser, les avisa de que les están vigilando
Y ellos en las grabaciones escucha, como dicen, lo sé todo, sé dónde están y sé lo que hacen. Eso se lo oye decir a Koldo en las grabaciones. Lo sé todo, sé quiénes son, sé dónde están y sé lo que buscan. Claro, que te una cosa, la escrita de acusación de la Fiscalía Anticorrupción le ha hecho un traje a Koldo y al resto que están metidos aquí. De madera. Un traje de madera. Pero gordo, ¿eh? Bueno, vamos a ver todo eso que ha referenciado Berbel, a quién corresponde en el terreno de las responsabilidades. Tiembla los cimientos de Moncloa y de Ferraz. Apenas llevamos 4 meses de legislatura y Sánchez ya se tiene que enfrentar a un nuevo caso de corrupción dentro de su formación. Estamos hablando del caso Koldo, hombre que fue mano derecha del exministro Ábalos. Koldo García Izaguirre, el nombre más comentado en España en las últimas horas. Él es el acusado de cobrar mordidas en plena pandemia. La investigación parte de una denuncia del PP de Madrid en abril de 2022 ante la Fiscalía Anticorrupción. Los populares pusieron el foco en hasta 7 empresas por contratos adjudicados por el gobierno central en plena pandemia, sin concurso público y de forma opaca, debido, dijeron, a la urgencia por la que atravesaba el país. La investigación ahora se centra en una sola empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Esta fue la empresa proveedora de cabecera del Ministerio de Transportes, que de un ejercicio a otro pasó a declarar una facturación millonaria, concretamente más de 50 millones de euros. Este ministerio está en el punto de mira, pero no es el único. El Ministerio del Interior también aparece en los contratos como el órgano de contratación. Uno de ellos tenía como importe más de 3 millones de euros. Otro de esos contratos adjudicados, esta vez por Transportes, tenía como importe más de 24 millones. Ambos contratos tenían como objeto de adjudicación algo relacionado con material para hacer frente a la crisis del coronavirus. Sin embargo, este caso salpica a más instituciones, concretamente a 2 gobiernos autonómicos, el de las Islas Canarias y el de las Islas Baleares. Unos contratos que también son públicos. En las Islas Canarias, esta empresa se embolsó más de 12 millones de euros. Los objetos de los contratos eran siempre los mismos: material para el COVID, sobre todo mascarillas. Todos estos contratos, hay que recordar, fueron tramitados de urgencia, es decir, no hubo concurso público. El gobierno se escudó en la pandemia del coronavirus y en la situación sanitaria para justificar todas estas adjudicaciones. Pero también tenemos en el ajo al gobierno de las Islas Baleares, concretamente al Servicio de Salud. Como objeto del contrato nos encontramos con servicios de gestión necesarios para pedir material sanitario para hacer frente a la pandemia. El importe fue de 56.000 euros. Todos estos contratos adjudicados a dedo han conllevado a 20 detenciones y 26 registros. ¿Pero quiénes estarían implicados? Koldo García y su mujer Patricia Úriz son por ahora los principales cabecillas. Sin embargo, la trama también señala a varios cargos importantes. Aunque ninguno de ellos ha sido detenido de momento, José Luis Ábalos y Fernando Grande Marlaska podrían estar muy relacionados con este caso. Ambos estaban al frente de los Ministerios de Transportes y del Interior cuando se adjudicaron. Francina Armengol y Ángel Víctor Torres son otros de los nombres que también resuenan. Ambos presidentes autonómicos, ella de las Islas Baleares, ahora convertida en presidente del Congreso, y él al frente de las Islas Canarias, ahora ministro de Política Territorial. Un caso que no salpica solo al Partido Socialista, sino que mira directamente al Gobierno de España. Y unos minutitos para hablar en Más se perdió en Cuba de salud. Y lo hacemos con don Adolfo Albistur, con Protege tu Vida. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues hoy quería yo comentar, fíjate, incluso un atleta, un tío que estaba en muy buena forma, había jugado al fútbol en un montón de equipos europeos, en la selección alemana, Andreas Brehme. Andreas Brehme, sí. Que habrás visto que ha muerto de infarto entre salir de casa, llegar al hospital, fallece en el hospital, pero bueno, a lo mejor pudiera estar vivo, quién sabe. Sí, seguramente si en casa hubiera tenido un desfibrilador podía haber actuado antes, ¿no? Estamos hablando de 63 años, un deportista que era muy conocido porque joven, además ganó, gracias a él, fue el gol del Mundial contra Argentina, en Italia, el penalti invisible y tal. Sí, sí. Pero bueno, nunca se sabe a quién le puede tocar y aunque sea un deportista y haya estado... Vida sana, un tío serio que se cuidaba y tal. Bueno, por cierto, que a veces nos hablas aquí de los hipertensos, de los diabéticos como grupo de riesgo, de los obesos, y hoy vamos a hablar de otro grupo de riesgo que yo la verdad no me lo imaginaba. La gente, que son muchísimos millones en España y en el mundo, que sufre psoriasis, que es una enfermedad de la piel, como buena parte de ustedes saben, pero que eso también tiene una incidencia en lo que podríamos llamar la facilidad para generar una crisis
cardiorrespiratoria. Eso es, porque la psoriasis al final no deja de ser una reacción inmune, digamos, que tiene el cuerpo y lo que provoca es una inflamación. Una inflamación que también la tiene dentro de lo que son nuestras arterias. Entonces, en el momento que tú obstruyes entrada de sangre, puede ocurrir pues esto, que el corazón sufra. Además, si ya lo juntamos, como bien has hablado tú, Xavier, de temas de colesterol, de hipertensión, de triglicéridos y todo esto, pues es el cóctel molotov perfecto para que tengamos ese infarto agudo de miocardio con esa parada cardíaca. Pequeñas disfunciones que a lo mejor lo que hacen es afectar al riego sanguíneo y producir lo que nadie quiere tener. Lo que nadie quiere tener, efectivamente. Bueno, para evitarlo, tenemos este aparato, el más vendido y el más testado en el mundo de los de su clase, sí. Es un desfibrilador, es fácil utilizarlo y si no vosotros cuando lo compras vais y lo enseñáis. Eso es facilísimo porque está preparado para que incluso una persona que nunca lo ha visto lo abra, dé al botón porque es un encendido y él ya te va contando, ¿no? Te va diciendo lo que hay que hacer, que fundamentalmente son pasos sencillos, es sacar unas pegatinas, unos adhesivos, colocarlos en el pecho, él empieza a hacer un electro, ve si ese corazón realmente está o no en parada. Si no estuviera en parada no va a actuar nunca y si está en parada va a dar la corriente necesaria para que de nuevo ese corazón vuelva a latir y que nuestro cerebro se oxigene, porque el gran problema, como hablamos siempre, es que nuestro cerebro a los 5 minutos se daña y a los 10 minutos se muere. De ahí la importancia que tiene tenerlo cerquita. Y ya repito, nosotros vamos, lo enseñamos, lo explicamos, pero no obstante es tan fácil que cualquier persona lo puede utilizar. Bueno, así que para estar cardioprotegidos, lo mejor es tener un instrumento de esos en donde pasamos más tiempo, en el hogar, en la empresa, donde hagamos deporte. Eso sí, hay que chequear que lo tengan, saber dónde está. Saber dónde está también es importante, porque hay muchas estaciones, por ejemplo, de metro o de tren que lo tienen, pero vete a saber dónde. Y ahí es una cuestión de lucha contra el reloj. Porque hay que actuar entre los 4 o 5 minutos como mucho. Ahí es. En 30 segundos lo has colocado. Es verdad que los que están en estos lugares que tú dices son más complicados de utilizar, ¿eh? Eso es verdad, porque ahí hay personas que ya les han enseñado y tal, que es un automático, ¿no? Que ese no da tiempo a que tú des al botón, es 3, 2, 1, pum, y te da la corriente, ¿no? Este no, este está preparado para que cualquier persona, nosotros en nuestro hogar, nos ocurre a mí, a un miembro de mi familia, nos lo ponemos uno al otro y luego, claro, en el puesto de trabajo también es muy importante porque que le ocurra a un compañero, pues podemos ayudarle inmediatamente. ¿Son caros? ¿Cómo puedo hacerme yo con uno de ellos? Pues mira, lo de barato y caro, barato o caro la vida de una persona, pues no tiene precio, no tiene valor, ¿no? Realmente esto hay que ponerle un valor y el valor, yo os digo, de veras que no os va a parecer nada caro porque hay dispositivos móviles que tenemos que son bastante más caros que lo que es este aparato. Aparte luego el mantenimiento es cada 4 años cambiar una batería, es decir, que no tiene mantenimiento. Y bueno, pues hacernos con él es muy fácil. Tenemos un teléfono que aparece ahí en pantalla, 900, es un teléfono además, eso es. 730 061. Es gratuito, marcáis a ese teléfono, queda la llamada registrada, porque como estamos en fin de semana, pues va a quedar la llamada registrada y nosotros ya el lunes os llamamos. Os explicamos todo, cómo lo podéis financiar, cómo lo podéis pagar, cómo funciona, todo lo que queráis, pero lo importante es que tengamos la mentalidad y demos ese paso de estar cardioprotegidos. Y un regalito, ¿no? Y el regalo, sí. Ya lo enseño yo. Tú lo cuentas, yo lo enseño. Sí, este es un... Lo digo porque si yo enseño esto, parece que es un artilugio más del cajón electrónico. Pero si enseño esto, claro, ya mucha gente en cuanto vemos el brazalete, ya sabemos... Ahora, aquí no puedes engañar a nadie. Es lo que dice la máquina, que no se equivoca nunca. Eso es, porque él te lo dice. Te va a hablar y te va a decir, pues estás bien, estás mal. Sí es verdad que hay muchas personas que dudamos, digo dudamos porque yo a veces también, porque claro, como estamos hablando de dos tensiones, la sístole y diástole, oye, la baja es alta, la alta es baja, pues él te lo va a decir, con lo cual animo a que lo tengáis, que es gratis para vosotros, espectadores de Más se perdió en Cuba y del Toro Televisión, y además os hacemos un 30% de descuento en la compra del desfibrilador, en la máquina, o sea que realmente todo son facilidades para que ya estemos cardioprotegidos. Pues a ver si conseguimos entre tú y yo que el año que viene se reduzca de 30.000 a 15.000 por lo menos. Eso es. La gente que fallece por paradas cardiorrespiratorias. Ojalá, ojalá. Muchas gracias por venir. Gracias, Xavier. Adolfo. Nos vamos a publicidad. No hay que mirar el dedo, hay que mirar la luna. Por eso yo vuelve la burra al trigo con la relación de Koldo con el presidente del gobierno. Sino a qué viene que el presidente del gobierno considere a Koldo el último aizkolari socialista. Iñaki, tremendo, ¿eh?
Muy bonito eso. A mí me ha emocionado. Claro, la pregunta la has hecho tú, Javier, cuando decías, ¿qué vio Ábalos en este hombre? Me recordaba a mí el verso este de Lope de Vega, del soneto de Lope de Vega, de ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? Entonces, a ver, ¿qué tenía Koldo García? Bueno, pues evidentemente es un hombre multiuso, ¿no? Es decir, que eso es lo primero, es decir, que es muy polifacético. Y llevar 40 maletas de Delsi por el aeropuerto no está al alcance de cualquier alfeñique. Un hombre para todo, es decir, que... Y claro, y por otra parte, pero está los valores morales y éticos que ha visto Sánchez y debió de ver el propio Ábalos en él. Es decir que, claro, esto va directamente a la desfachatez de la esencia, del mensaje esencial del sanchismo. Es decir que alguien que se dedica a jugar con las mascarillas en un momento en el que el país vive una verdadera tragedia, claro, lo hacen pasar por un héroe, por un ser humano excepcional que se conmovía con los desahucios. Un icono. El gran Koldo, es decir que, claro, luego la parte esa, pues también insistiendo en el aspecto falsamente ético, un hombre noblote, ¿no? Es decir, que aquí se identifica mucho, en el País Vasco se juega mucho con eso, de identificar la fuerza física con la nobleza espiritual, ¿no? Y con la rica vida interior. Bueno, pues, en fin, yo creo que está muy bien y además, claro, se ha dicho, esto no solo alcanza a Ábalos, alcanza al gobierno, pero es que alcanza al propio mensaje y a la propaganda socialista. Es decir, que cuando se está hablando de esa superioridad moral a la hora de luchar por presuntas causas sociales, por derechos sociales, aquí tenemos los derechos sociales. Es decir, que luchar por los derechos sociales, claro que hay que luchar por ellos, pero no equivale a montar chiringuitos, ni a montar operaciones opacas, ¿no? Y esto es lo que el sanchismo identifica con los derechos sociales, precisamente pues alguien que tiene, en fin, ya te digo, esta capacidad para hacer de todo, ¿no? Y que responde más bien, bueno, hemos hablado del noblote y de la Scolari. Esto responde a la picaresca tradicional española, de la que hay una gran novela y una gran literatura, y es la picaresca de siempre, del siglo XVII. Pero una cosa, Iñaki, que se podía definir muy bien a Koldo, que es la sumisión. Porque él no opera autónomamente, opera con respecto a su jefe. Esa especie de fidelidad, que además queda expresada... Yo llamo sumisión más que fidelidad porque es sumisión, es decir, hombre de confianza para todo es sumiso, hazme esto, hazme de otro, que decir, al fin y al cabo pues, es ser válido de Ábalos. Sí. Como simple curiosidad, la última frase de la vida de Brian es: Bernie, jamás recuperarás tu dinero. Y no se refería al Tito Berni, no era Tito Berni, no se había anticipado los Monty Python a lo que iba a pasar después con el Partido Socialista Obrero Español. Por dejar las cosas claras desde un punto de vista técnico y profesional, y hablo en mi condición de interventor y de subsecretario que fui de ese ministerio, ¿no? En una época de emergencia como fue la pandemia, muchas administraciones públicas, no solo el Ministerio de Fomento, también las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos compraron por el procedimiento de emergencia determinadas mascarillas y otro tipo de productos. Eso llevó a que los precios no estuvieran regulados. ¿Qué quiero decir? Que había una situación de estrés donde había que abrir mercados, alguien de pronto encontraba una posibilidad en Taiwán o encontraba una posibilidad en China y los precios variaron mucho. Que el periodismo no va muy bien en este país, salvo aquí y salvo un periodista digital y con Filegal, lo demuestra el hecho de que no se ha hecho todavía un estudio sobre cuál era la media real, de cuál era el precio de las mascarillas. ¿Cuál era el sobreprecio de todas las administraciones? Nadie lo ha hecho. No sé por qué. Ahora no es fácil, ¿eh? No es fácil. Porque se especulaba en origen, no es fácil. En el intermedio por eso, y en la llegada. No es fácil, pero se podría hacer un mapa de precios, momentos y comunidades autónomas y nos sorprendería todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema no es tanto el margen de beneficio, que nos puede parecer excesivo, y puede serlo, pero hay que colocarnos, retrotraernos a ese momento y ver qué pasó en otras administraciones públicas, porque a lo mejor nos encontramos con márgenes de beneficio superiores a ese 33%.
El problema es que un personaje de la catadura de Koldo García acrece su patrimonio en 1 año y medio en 1,5 millones de euros. Que hay que ser torpe si eres un defraudador para encima escriturarlo a través de fincas o blanquearlo a través de tus cuentas corrientes, porque es tonto hasta para eso. Evidentemente, el que se lleva comisiones no se las mete en la cuenta y se empieza a comprar fincas en Alicante o en Valencia. Lo que hace es otra cosa. Eso ya lo digo como inspector también, que hemos visto muchas veces cómo se comportan los defraudadores en este país. Y entonces, aquí también digo una cosa, porque me gusta ser justo. Hay inmoralidades e inmoralidades antijurídicas. Esto es una inmoralidad antijurídica y, por lo tanto, reprobable penalmente. ¿Qué quiero decir con eso? Que si alguien se ha llevado comisiones, evidentemente tendrá que responder. Y si hay una trama organizada y criminal, tendrá que responder. Como también digo que hay inmoralidades no criminales. Y es que quien, aunque no cometiera delito, se lucró de manera extraordinaria en la intermediación o en la compra de bienes en aquella época, es un inmoral. No será un criminal, pero será un inmoral. Que quede claro también, porque creo que hay que ser justos con las dos actuaciones. Por lo tanto, esto será reprobable criminalmente, pero es reprobable penalmente que hubiera intermediarios y proveedores de bienes que estuvieran teniendo márgenes de beneficio de un 70 o de un 80%. Y a los que facilitaban el negocio, ¿en qué posición los colocas? Me refiero al ministro que dice, hágase, concédese o expropiese. Es un cooperador necesario. Claro. Por cierto, usted que es de León, le voy a invitar a escuchar a un tío digno en el PSOE, el alcalde de León. El alcalde de León, al que Ábalos intentó sacar a bofetones de la lista para repetir como alcalde, pues lo que pasa es que hubo un acto del ministro Ábalos en León, él lo tuvo que presentar como alcalde de la ciudad, ahí tuvo un enlightenment de lucidez y dijo, oiga, que ustedes nos prometieron esto y esto no ha llegado, a ver qué pasa. Y ahora lo cuenta él lo que pasó. Yo tuve a bien, delante de los medios de comunicación y delante de los ciudadanos, pues recriminar aquello que los alcaldes tenemos que hacer, que es defender los intereses de nuestros ciudadanos y de nuestra ciudad, ¿no? Todos aquellos incumplimientos que el Ministerio tenía con nuestra ciudad. Y ante este hecho, bueno, no es que no le pareciera bien ya solamente al ministro, que evidentemente no le pareció, pero al que no le pareció nada bien fue a Koldo, ¿no? Koldo, una vez finalizado el acto, se acercó hasta mi vehículo oficial y en una actitud amenazante y señalándome, me recriminó que yo al ministro lo hubiera señalado con el dedo, que bueno, tampoco es que creo que le señalara, sería una forma de hablar, y sobre todo decirme que el ministro se merecía un respeto como secretario de organización del partido. Yo le contesté que yo era el alcalde de León, representaba a todos los leoneses y que aquí no estaba en función de ningún partido, sino como alcalde de los leoneses. A lo que él me contestó que tuviera cuidado porque aún le quedaban 3 años para joderme. O sea, que de bruto noblote, nada. Bruto tal vez sí, me han metido al hospital cuando era el cascazurras de la casa de un comportamiento mafioso. Ahora, era un comportamiento absolutamente napolitano, o de ahí para abajo. Pero ¿en condición de qué? Vamos a ver, ¿qué cargo tenía el asesor espiritual, intelectual y físico del ministro? Lo que revela la gran mentira, evidente, porque no engañan a nadie, la gran mentira es que su condición, su proximidad, él sin la proximidad de Ábalos es no fucking body. Él sin las fotos con Sánchez no es nadie. Él sin la foto del hacha no existe. ¿Qué ocurre? Que tú sacas la foto del hacha. ¿Os acordáis de Urdangarín? ¿Os acordáis cómo le concedían las cosas a Urdangarín y lo que clamaba todo el mundo, progresía y no progresía contra? No tenía que hacer nada, bastaba decir quién era. Bastaba decir quién era. Los Reyes Magos con el incienso, la mirra y el oro. Cuando Garzón se fue a cazar, que eso en cualquier otro país hubiera sido un delito. O sea, hubiera sido un delito irse a cazar y llevarte por el papo en Asturias 2, no sé cómo se llaman los cornudos. Muflones. Los muflones son baratos, pero las cosas que es más cara, el bicho es mucho más caro que el muflón. Eso tenía que ser. Yo creo que no tenía ni que pedir, que a veces pedía. Como le pedía al Tito del Santander. ¿Te acuerdas cuando le pedía? Querido Emilio. Querido amigo. Pues, pero es que hay veces que en la política, y quiero llegar a un tema, es decir, estamos centrándonos en esto, pero esto es general. Habéis dicho, es que ha hecho 1,5 millones
en ese periodo de tiempo. En ese periodo hay que ser pendejo para hacer solo 1,5 millones. Porque en ese periodo... que ya veremos si sale más cosas. Bueno, pues ponle que sean 15 millones. En ese periodo de tiempo, Pepe Blanco ha hecho 40 millones. Y Bono el triple. Claro, y Bono 50. Vamos a ver. Tienes razón. Dice, no, es que no he robado. Claro que no has robado. Si es que basta decir quién eres. Oye, si a mí me pasa en mi pueblo, digo, a mi pueblo, y oye, que soy yo, pues pica de aquí y bebe de aquí. Ya, y tú nunca correspondes. Yo claro, no, yo no correspondo ni cojo. Ya lo sé. Bueno, yo insisto, no dejen de mirar la luna por mirar el dedo. Lo de Ábalos está ganado. Al fin y al cabo no es ni partido. Lo que nos interesa es lo de Sánchez. ¿Por qué? Pues porque Sánchez, que hay quien duda de que escribiera algo del libro Manual de Resistencia, por lo menos sí que le dictó a Irene Lozano algunas páginas que afectan a Koldo. Pocos salen citados por su nombre en ese libro con ese tono de agradecimiento. Nos llovían los avales. Fíjate cómo son los socialistas que decidieron guardar los avales de Sánchez cuando competía con Susana Díaz por la Secretaría General del partido, que se los llevaron del partido y los llevaron a un piso franco que tenían los de Sánchez. Y allí cuenta el libro Manual de Resistencia que Koldo, ese gigantón, ese prohombre del socialismo, se quedó a dormir 2 noches allí, abrazado a los avales para custodiarlo. No fuese que llegasen los chicos del PSOE de Susana y se lo robaran. Tanto se esforzó Koldo que una vecina, ante el mal olor que desprendía el tronza árboles. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llama, Iñaki? Escolari. A ver, ¿cómo es? Escolari. Que me sale a Berzal, el que a Escolari. Sí, le quitaba nobleza. Le quitaba nobleza, no es justo. Bueno, entonces la señora le dice, oiga, usted pase a mi casa y dúchese. No sabemos si fue con los avales, abrazado. Eso es, con los avales, ¿no? Al baño de la señora. Los avales. Pero bueno, es decir, y él lo explica en el libro, carne da mía carne. Este es de los 3 que estaban en el secreto. Y pues, claro, si es que ni siquiera le conocía entonces Ábalos. Ábalos se encuentra que es secretario de organización y que este tío tiene mucho predicamento, que además es un bruto de narices, por no decir una palabra fea, y lo hace suyo porque alguien le sugiere que lo hagan algo. Y ese alguien fue Santos Cerdán, el capo de los socialistas navarros de milagro. De milagro las 2 cosas, de milagro Navarra nacido y de milagro que sea el capo de los socialistas. Y este es el verdadero trampolín, su relación con Pedro Sánchez, que dice Mutis, no ha salido a avalar. Hombre, si fuera tan amigo de Koldo fuera tan icono del socialismo, pues hombre, unas palabritas de defensa sí. No. Si acaso no se han atrevido ni siquiera a retirarlo de militancia. No sea que lo encabrones y que es muy bruto vaya y lo cuente todo. Esa es la clave de todo esto. Iñaki. No, y llama la atención sobre todo que hayan querido hacer un modelo de él, es decir, que un modelo de militante, un modelo de ciudadano, un ser humano excepcional. Todo esto de que durmió abrazado a los avales. Duchándose con los avales. No, además, eso sobre todo es una cosa insalubre, es decir, antihigiénica. Es decir, ¿cómo quedarían esos avales impregnados de sudorina? En fin, a mí me parece grotesco, pero sí me parece la desvergüenza. Bueno, yo me acuerdo que de crío compraba unos tebeos que se llamaban Vidas Ejemplares. Esto es lo que han hecho aquí. Madame Curie y tal, ¿no? Sí. No, pues ahí venía sobre todo algunas de Santos, es decir que... Juana de Arco. Claro, esto me indica, a ver, las referencias que tiene la supuesta izquierda de hoy. Es decir, que es que están jugando con unas tácticas y unas maneras que responden al conservadurismo más feo y más amoral. Quiero decir que... Entonces, pero con una diferencia. En el cristianismo
sea, y hay una figura que es el fariseo. Quiero decir que dentro de los propios evangelios se señala lo que es la hipocresía. Quiero decir que hay apelaciones a los sepulcros blanqueados. Es decir, que la figura del hipócrita estaba muy detectada. Entonces se avisaba de que pues el cristianismo está lleno de valores, pero hay quien puede querer jugar con esos valores, dando la imagen de que es alguien estupendo, cuando en realidad oculta un verdadero tesoro de lacras, ¿no? Entonces, pero sin embargo en la izquierda no tiene esos mecanismos de defensa, es decir, que como está jugando con lo mismo, con la misma hipocresía, pero no hay una figura, hay que crearla, es importante, el fariseo, la figura del fariseo en lo que es las ideologías que se identifican con el progresismo. Es decir, porque es que es lo que estamos viendo todos los días. Es decir, que entonces, bueno, pues yo creo que este personaje me resulta muy ilustrativo. Ellos lo ponían como modelo y resulta que es justo lo contrario. Desde luego, a mí lo que me sigue fascinando es la cabeza ultraizquierdista del presidente del gobierno, que después de esa acidez que produce encontrarse con el monarca marroquí, le preguntan por el caso de Koldo y se acuerda del anticristo, de Isabel Díaz Ayuso. Cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del Gobierno de España. Quiero recordar, ¿no?, que el señor Feijóo pues, se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido, sin duda alguna, ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Creo que si queremos todos ser creíbles en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción, pues tenemos que ser igual de celosos en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de los casos. Fíjense bien que en la mente que alguien interpreta los acontecimientos así, un partido debe investigar a un civil que no ocupa ningún cargo cuando conviene. El partido es todopoderoso y, por supuesto, culpable si no investiga al hermano de Ayuso por ser hermano de Ayuso. En segundo lugar, uno que gobierna tiene que tener un compromiso con la verdad. El hermano de Ayuso fue investigado, y no solo en España, sino también en Bruselas. Y las administraciones de justicia, no la justicia popular del partido, más los añadidos de Podemos y de Sumar y tal, no. La justicia determinó que no había responsabilidad que liquidar con el hermano de Ayuso. Joder, lea la prensa. No puede ser tan sectario, ni siquiera en Marruecos, donde vale todo, ¿no? No puede ser así. Sin duda. Vamos a ver, en primer lugar, la corrupción es mala, venga de donde venga y afecte al partido político que afecte. Y dice mucho de un partido político cómo reacciona ante la corrupción. Si un partido político, ante conductas patológicas individuales u organizadas, reacciona contraatacando o negando la realidad, tiene un problema. Y esa ha sido una de las grandes patologías de los partidos políticos en los últimos 40 años en España. Esa es la realidad. Dos, intentar comparar el caso del hermano de Ayuso con el caso que estamos viendo ahora es que es incomparable. Porque el caso del hermano de Ayuso fue investigado judicialmente y fue sobreseída la causa porque no se consideró era asesor de ningún ministro. Efectivamente. Aquí hay un problema mayor. Y vuelvo a insistir, es la teoría del conseguidor, que no es un pícaro, ojalá fuera un pícaro. Este es un conseguidor de barro. Este es un patán. Yo puedo entender, yo no soy hombre orgánico de partido, yo soy un tipo raro, que dentro de los partidos políticos abunden los conseguidores, los que consiguen avales, los que mueven sillas, los que... Siempre un partido político es una combinación de obreros, de intelectuales y de directivos. Te siento al consejero de esa región. Lo que no puedes hacer es que el mueve sillas se acabe convirtiendo en un asesor privilegiado del Ministerio de Fomento. Y eso le ha pasado a todos los partidos políticos. O sea, si un partido político no es capaz de determinar que cuando se llega al gobierno hay determinadas personas que por su condición profesional y personal no pueden ocupar determinados puestos en la administración, tienen un problema. ¿Pero qué ocurre? Que este tipo de partidos acaban pagando los favores con sueldos públicos. Y como el gañán por sí mismo se descompone,
Lo llevamos a la Renfe Cercanías. Totalmente, le damos ahí, que por cierto me controla las contrataciones también de Renfe, informará de los posibles procesos de licitación, porque evidentemente él no iba a informar de nada. Yo fui consejero de Renfe, yo no me encontré como consejero de Renfe a un personaje de esta naturaleza. Se supone que quien tiene que estar como consejero de Renfe es gente con conocimiento ferroviario o con conocimiento económico o con conocimiento jurídico. Este señor no lo es. Entonces, ¿qué utilidad tenía? Dos, vamos a dejarlo claro. Una, llevarse los 1.000 euros mensuales, porque había que meter un sobresueldo con el Consejo de Administración, y en segundo lugar, informar a alguien de lo que estaba pasando en el Consejo de Administración de Renfe. ¿Y a quién iba a informar de lo que estaba pasando en el Consejo de Administración de Renfe? Pues a esa señora o ese señor que está en la foto detrás de ti, que se llama José Luis Ábalos. Sí, y luego a este señor que está en la foto detrás de mí le preguntan, no, pero usted no sospechaba que Koldo era de esta manera. Bueno, sí, me habían llegado cosas, muchas menos que cosas que me llegaban de mí mismo. O sea que así es como va el barrio. Vamos a publicidad, volvemos enseguida. Y Sánchez, como dice El País, está pensando a ver cómo evoluciona el sumario verbal y según evolucione el sumario tomará una decisión sobre Ábalos, que será despéñate por el despeñadero, me imagino, porque cuando se dice eso ya te han anunciado al final de la película. Bueno, ya, pero un momentito, la vicesecretaria del Partido Socialista, Montero, y Margarita Robles ya han dicho que se vaya. Eso ya es una indicación. Sí, bueno, pero eso nunca deja tirados a los suyos. Claro, es una gran diferencia con el PP. Vaya dos, para ir hablando. Nunca deja tirados a los suyos. Con un matiz, y es que lo decías antes, Javier, es que yo estoy convencido que Ábalos tiene información sobre lo que pasó con Delsi. Por lo tanto, no es una pieza tan fácilmente removible. Si no se atreven ni a liquidarlo como militante del PSOE, que es lo que te conviene hacer en esos momentos, coges el hacha, el Escolari y cortas la cuerda que le sujeta con el PSOE, ni siquiera se atreven a... ¿Por qué será? Recuerdo en el Congreso un día hablando con él, digo, vaya lo que está pasando. Dice, si yo te contara, me decía, si yo te contara, digo, si yo te contara... No te contó. Insisto en que a mí me recuerda a Luis Roldán, por muchas cosas. Ponerme aquí la composición que hemos hecho con Roldán. No es que se parezcan enormemente, era más canoso Roldán por lo que parece, pero sí que me recuerdan. Hay algo ahí, yo trinco de aquí o de allá, pero sin toda esta especie de construcción de un tipo que nos la mete doblada a todos. Sí. Estás haciendo una construcción casi lombrosiana, el César Lombroso. Exacto. Pero esto es César Lombroso en Navarra. Esto lo diera es como el modelo Navarro. Haría un esquema del corrupto del Iñaki. No, a ver, esto, yendo a la figura del conseguidor que comentaba Mario Garcés. Primero, lo que hay que dejar claro es que este tipo de personajes no son exclusivos del Partido Socialista y del sanchismo. Y esto es importante, es decir, que aquí no podemos jugar con el y tú más. O sea, el recuerdo del Bigotes, personajes de estos siniestros, que además tuvieron una gran cancha en el propio Partido Popular y este hombre, pues, creo recordar que fue invitado a la boda de Aznar. Es decir, que un señor que es que según le ves no entrarías con él en el ascensor por si te roba la cartera. Es decir, que entonces vamos a ir al fondo de las cosas y sobre todo porque es que no hacerlo al final genera en la sociedad y en la ciudadanía una sensación de que aquí está todo el pescado vendido, de que aquí solo unos denuncian a los otros y solo los otros denuncian a unos. En fin, y voy a la alusión de Sánchez para defenderse a la alusión al hermano de Díaz Ayuso. Vamos a ver, es verdad que la reacción de Sánchez es: me da igual que haya sido el caso sobreseído, yo como estoy en la propaganda y como la gente en este país es tan desmemoriada, pongo ahí el dedo y así dirán, mira, cómo sabe recordar. Pero sí diría una cosa, aunque en ese caso no se encontraron indicios penales y aunque pues salió airoso, vamos a decirlo, pero sí es verdad que desde un punto de vista ético, y estamos hablando de eso, el hermano de Ayuso se podía haber ahorrado
intentar ganar dinero con las mascarillas. Quiero decir que... Si fuera mi hermano no entraba en casa, eso también te lo digo. Eso bueno, es, o sea, yo el cuadro que me hago es Isabel Díaz Ayuso pensando, jo, vaya hermano que me ha caído. A ver ahora en qué marrón me mete. Pero Iñaki, había elementos objetivos. El hermano de Ayuso se dedicaba profesionalmente a vender cosas de farmacia. Que sí, que sí. Y cobraba comisiones por hacerlo. Sí. Entonces, esto le era propio. A Koldo el del hacha le era ajeno. Sí, salvando todas las distancias. Pero que es que habría hecho estupendamente el hermano de Ayuso si no se llega a meter en el tema de las mascarillas en el momento en el que un país está viviendo una verdadera tragedia. Es decir que, y ya digo, tener ese hermano, yo no desde luego... Iñaki, hay proporciones, ¿eh? Mira, no, pero si estoy diciendo que hay proporciones. Hay proporciones, si y no es igual. Mira, estoy hablando de legalidad, estoy hablando de consecuencias penales y estoy hablando de ética. Lo único que estoy diciendo es que desde un punto de vista ético, si yo tuviera un hermano así, desde luego lo percibiría no como algo positivo, sino casi como una desgracia, o sin el casi. Es decir, que sabiendo que además tiene a su hermana en la responsabilidad política que tiene. Quiero decir que... creo que hay, en ese sentido, bueno, pues insisto, es una cuestión ética, pero digo que está bien que entremos en ella y me parece que está bien mencionarla, salvando todas las distancias para que no se diga... Si no eres presidente del gobierno, que te debes a la estricta observancia de lo que dicen los tribunales. Oye, ojo, la pregunta es qué necesidad había de que se... Porque está formateado en la ultraizquierda y la ultraizquierda verá siempre a Ayuso como el enemigo abatido. Me alegro de coincidir con Mario. Primero hay proporciones y segundo hay actitudes. La segunda, por actitudes es el PSOE cierra filas en torno a los suyos, a diferencia del PP, y lo vamos a ver en la cobertura mediática. El de La Sexta, cuando se produjo esto, salió corriendo hacia Valencia para ver si ocultaba el tema, porque el incendio era pavoroso. Y ya ves si no hablamos del tema. La Vanguardia no lo llevaba ni en primera página el tema. El País lo llevaba por abajo, muy pequeñito, y lo circunscribía a un macarra de discoteca el asunto. Es decir, aquí hay unos que juegan mucho mejor en el barro y en el lodo, en la mierda, que otros. Dos, y es muy importante, lo de las proporciones. Estamos hablando del conseguidor. Yo cité antes de pasada, claro, esto puede tener consecuencias penales para mí, y uno no querría Pepe Blanco, exministro de Zapatero, monta una cosa que se llama Acento. Legalmente, Acento. ¿En qué consiste Acento? En conseguir. ¿Qué tiene que conseguir Acento? Acento tiene que conseguir que si viene un chino ante este batiburrillo que es España con 4 administraciones, que no sabes dónde poner, quién te aprueba, te facilita el terreno, pero no te lo facilita de una forma muy simple. Por aceptarte el encargo te cobran 50.000 euros, es decir, por ficha, y si te consiguen lo que tú quieres, hay una proporción que va de 500.000 a los 5 millones. Pero Pepe Blanco coge a Alfonso Alonso del PSOE, coge a Lasalle del PP, coge a Lasalle, coge a 4 o 5, coge a, ¿cómo se llama esta? Valenciano. Elena Valenciano. Elena Valenciano. Coge a Elena Valenciano y son un grupo de enorme influencia que no tiene otra cosa que hacer, que es, oye, Perico, recíbeme a estos que me viene muy bien. Y el consejero de turno, el ministro de turno, el director general de turno recibe al chino, he dicho el chino como podía ser otro, y el chino se va encantado. Y si lo recibe el ministro, el chino paga todavía más. Eso es una vergüenza. Que en otros sitios no sé cómo será, ya no lo sé, porque hace mucho que no viajo. La figura del Open Doors existe en Bruselas, en Inglaterra. Bueno, pues eso también es conseguir. ¿Y qué es lo que hacía el Koldo este? Pues que no es Koldo. Lo que he dicho, quedarnos en Koldo es equivocarnos. Estos llegan porque tienen encima un paraguas y hay un Mr. X. Y el Mr. X es el jefe de la banda. Y es el jefe de la banda y agitando la foto del jefe de la banda como tú entras en los sitios. Si a Urdangarín lo metieron en la cárcel por eso, a Sánchez hay que meterlo, coño. Venga, ¿a qué estamos esperando? Vamos mañana. La cosa es muy sencilla. Ábalos era secretario de organización del PSOE, al tiempo que ministro del ministerio que tiene más dinero para invertir en España. Tú lo sabes bien. Sí. Eso da mucho poder. Bueno, homenaje a mi querido Alfonso Rojo, que un día dijo una cosa en este programa que aún me estoy riendo. El principio de Arquímedes según Pachi López. ¿Usted conoce el principio de Arquímedes?
Pues depende de cuál de ellos. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. ¿Usted pesa más o menos que Ibarretxe? ¿Cuál de ellos? Arquímedes de Siracusa. Acababa de ganar las elecciones vascas, iba a ser Lendakari al día siguiente. Pachi pensaba que Arquímedes era un hombre de principios y que por lo tanto no solo tenía uno, sino que tenía muchos. Mira, es como lo de dimitir. Preocupado por la ética, como Pachi López. Es como lo de dimitir. En el PSOE creen que lo de dimitir es un ruso que baila bien. Sí. O sea, de verdad, dimitir. Es un ruso que no es capaz, ha vivido mucho y no es capaz de decir su nombre. Y estos son iguales. Dimitri. Este zote que acabáis de poner, este zote, porque es un zote, fue el Lendakari y es de los gente que maneja España. Las cosas como son. Sí, sí, así nos va. Bueno, cambiamos de asunto. Tenemos a Sánchez en Marruecos, tenemos a un Sánchez que 10 días después se acuerda de los 2 guardias civiles que según él han muerto. Les ha dado un infarto simultáneo a los 2 agentes, ¿no? No se atreve a decir que han sido asesinados. ¿Y cuánto dura el recuerdo emocionado del presidente del gobierno hacia el asesinato de 2 servidores de las fuerzas del orden de su país? Se lo vamos a contar. No hace falta que miren el cronómetro. Trasladar mi reconocimiento a la Guardia Civil, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, lógicamente, mis condolencias a los familiares de los guardias civiles asesinados o muertos, lógicamente, en estos sucesos. Respecto a la segunda de las preguntas... 14 segundos. Se puede acortar, pero entonces no puedes decir asesinados o muertos, ¿eh? ¿Asesinados o muertos? ¿De qué tiene dudas el señor presidente del gobierno? ¿De que fueron asesinados? ¿Es el único en España que tiene esas dudas? ¿O cómo es esto, Berbel? Bueno, desde el principio la fiscal antidroga de esto de Cádiz lo dijo claramente. Y nosotros lo recogimos en Confidegal. Esto ha sido un asesinato, porque evidentemente cuando tú enfilas la lancha esa sobre la barquita esta de patos en la cual iban la Zodiac, evidentemente ahí hay una premeditación y vas a por ellos. Es decir, que la palabra o calificación de asesinato era la correcta. Yo creo que tiene una cierta disociación el Partido Socialista con la Guardia Civil en estos momentos. Es decir, cuando tú le ves el día de los Goya, en el cual no hay referencia prácticamente a los asesinatos del día anterior, y le ves allí y no ha ido ese mismo día, o sea, se ocurrió un viernes por la noche, el sábado por la mañana tienes que estar allí. El problema, decía un amigo mío del PSOE, que el problema es que el presidente sabe vaya donde vaya, le van a abuchear y no lo soporta. Ese es el problema que tiene Pedro Sánchez. Entonces, claro, presentarte ahí a Cádiz con el ministro del Interior, con el director de la Guardia Civil, a decir, oye, que vengo aquí lo siento mucho, ¿cómo explicas toda la retirada o la falta de apoyo de los medios que la Guardia Civil tenía que haber tenido? Evidentemente, lo que quiso es bañarse con los suyos, que era en Valladolid, y pasar del otro. Pero la Guardia Civil tiene memoria, esa es la cuestión, tiene memoria. Y lo que está ocurriendo, en cierto modo, yo pienso que tiene... Bueno, luego ha venido el desparrame de los 3 oficiales del OCONSUR que han tenido que irse a los tribunales, porque es que hay un escrito en el que Asuntos Internos de la Guardia Civil dice, efectivamente, nosotros no calibramos si las pruebas que nos ofrecieron eran ciertas o no. Y alguien, no ellos, alguien, Marlaska, toma la decisión. En una unidad de la Guardia Civil puede haber dudas sobre 3 mandos. Se les cambia, se les investiga, se les repone si no son culpables de nada o se les echa del cuerpo. Pero no se disuelve la unidad. 150 hombres, ¿eso qué sentido tiene? El odio de Marlaska por el cuerpo. Sin duda. Estos días han guardado minutos de silencio en España. El otro día lo escribía en mi tribuna de Libertad Digital. Se tenían que haber guardado 6.000 minutos de silencio en España por los 6.000 guardias civiles que han perdido la vida siendo asesinados por homicidio, por acto de servicio, desde que se creó la Guardia Civil. El primero en Monesterio, en Badajoz, en el año 1845. La Guardia Civil ha prestado un servicio extraordinario en los últimos 170 años a este país. Y el problema es que durante los últimos 5 años, sobre todo,
pero también antes, pero sobre todo en los últimos 5 años, se han estado desactivando los recursos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por un estigma que viene de la ultraizquierda y que ha comprado Pedro Sánchez, porque considera que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son un bien menor. La modificación legislativa respecto a las condiciones en las que tiene que actuar la Guardia Civil y la Policía en nuestro país, la pérdida de efectivos, los menos medios que tienen a la hora de operar en lugares donde está avanzando el narcotráfico, una de las peores lacras del siglo XX y del siglo XXI. Durante muchos años hemos advertido a algunos de que era necesario establecer un régimen específico en áreas donde estaba cundiendo este tipo de actividad. Quiero recordar que Galicia fue en un momento determinado el lugar de Europa donde más droga entraba, y ahora el Estrecho. Y parece mentira que no haya unidades especializadas bien dotadas, no son 9 lanchas más. Cuando llega el narcotráfico, avanza, permeabiliza, la droga llega. Y lo digo por todos aquellos que nos están viendo y han visto como sus familias, muchos jóvenes, adultos, han padecido los problemas de las drogas. Incluso algunos murieron en los años 80 fruto de la heroína. Y hay otros padecimientos. Cuando en una sociedad un joven, por salir con la moto y el móvil y ponerse cerca de donde están las patrulleras o los servicios de vigilancia en tierra de la Guardia Civil, hacer una llamada y decir, han salido y van a la derecha, o han salido y van a la izquierda, se lleva 600 pavos. Y ahí tenemos un verdadero problema, toda la sociedad española. Los que tienen hijos que se drogan, por supuesto. Pero el resto, si no queremos que Cádiz sea Sinaloa, tenemos que actuar ya, endureciendo penas, mandando unidades, porque en el fondo, cuando uno conspira, que lo parece que ha hecho el Ministerio del Interior, contra una unidad, la más condecorada de la Guardia Civil, por hacer ese trabajo, que no es fácil, bueno, pues si lo disuelves, aplícate lo que decían los romanos, qui prodes. Pues las bandas, prodes, eso se benefician, claro. Y el país del sur de España, que es el mayor productor mundial de hachís, 120.000 hectáreas plantadas de hachís. Esos, pues se quiera o no, se benefician de que nosotros retiremos a la unidad que consigue más éxitos en el control del estrecho de Gibraltar y nadie sustituya eso. Y ahí eso se hizo además con una manera de actuar que a mí me recuerda la mala leche de este ministro con el coronel Diego Pérez de los Cobos. Y ya veremos esos 3 oficiales de la Guardia Civil. El primero creo que es un teniente coronel, ¿no? David Oliva. Sí. Ya veremos qué suerte tienen en el cuerpo a partir de ahora, porque este ministro es muy vengativo, Este ministro no perdona. Hay una sentencia del Supremo que dice Diego Pérez de los Cobos debe ser repuesto en su cargo y tal, porque no hubo razón para su cese. ¿Y cuántos se hicieron de rogar para cumplir la sentencia? Un poquito, pero al final lo cumplieron. Sí, lo cumplieron, pero ese hombre, que seguramente tenga méritos, no será nunca general y tú y yo lo sabemos. Posiblemente. Pues hombre, pues ya el ministro se está pasando, ¿no? Ojo. Me cae muy mal el ministro, ¿para qué le me di nada? No, Iñaki lo aprecia. A ver, diga. La lista de encontronazos de Marlaska con la Guardia Civil es una lista interminable. Es decir, que ha tenido, estaba citando Belvés a Diego López de los Cobos, está Corbí, que es el hombre que descubrió dónde estaba el zulo de Ortega Lara, perdón, y la lista es interminable. Es decir, que el cerrar una unidad operativa en el Estrecho que estaba persiguiendo el narcotráfico y no dar ninguna explicación. Pero en esto que hemos visto en estos días, que es ese silencio, bueno, primero un silencio impuesto a los propios compañeros que no podían mostrar el luto uniformados, el impedir que las banderas constitucionales ondearan a media asta, en fin, asistir a la noche de los Goyas sin hacer ninguna mención, cuando el país ha vivido la muerte de esos 2 guardias civiles, el asesinato de esos 2 guardias civiles realmente conmovido, y luego en eso, de hablar al cabo de 12 días, y en fin, y pasar
página a todo correr. Todo esto, yo que he tenido la experiencia del País Vasco, durante 10 años tuve protección y muchos de esos años fueron de la Guardia Civil precisamente. O sea, yo la simpatía que puedo tener hacia ellos es la simpatía, el afecto y la admiración y la gratitud. Es decir, que porque gracias a ellos uno no tenía que estar pendiente de su propia seguridad y sabía que estaban ahí, ¿no? Todos los días. Bueno, pues a mí me ha recordado esta campaña de silencio a la época en que los guardias civiles asesinados, los años de plomo, tenían que salir por las puertas de atrás de las iglesias, y además es que asesinados por ETA. Y además es que la comparación no es superflua. Es que, ¿por qué se guardaba ese silencio? Y además silencio institucional también, porque aquella tragedia resultaba políticamente incómoda. Y luego, a esa sensación de incomodidad que venía de los políticos nacionalistas, a eso se sumaba la aversión. Es decir, que son años en los que continuamente las pintadas eran que se vayan. Es decir, que entonces está la aversión. Y claro, al cabo, que cuando han pasado 13 años desde que ETA deja de asesinar, que después de 13 años de acabar los atentados en este país nos encontremos con un episodio como este, es decir, que de repente vuelve otra vez la sombra de aquel ominoso silencio frente al cuerpo de la Guardia Civil, me parece terrible, me parece una paradoja gravísima. Y terminaría simplemente, hemos hablado de los equipamientos de la Guardia Civil y yo precisamente de aquella época recuerdo la precariedad de medios, es decir, que los hombres a los que yo conocí y en una época me tocaron que fueran los del GAR, trabajaban en absoluta precariedad. Es decir, que yo eso lo he contado en algún libro, como primero tenían que sustituir esos medios de los que sí estaba dotado austeramente la Ertzaintza, es decir, que la Ertzaintza tenía un despliegue y parecían todo Rambo, las dotaciones que se les brindaban eran extraordinarias. Y junto a eso, la Guardia Civil siempre andaba con unos coches que se podían, es más, que se podían quedar parados a medio camino. Pero un momentito, la situación actual, recordad que la situación actual, esta que estamos viendo con la Guardia Civil, es completamente nueva. En comienzo de la democracia, a partir de 82, recordemos que lo que tuvo el PSOE con la Guardia Civil fue auténticamente un amor, vamos, en detrimento de la Policía Nacional. Acuérdate que antes era justamente la policía que se ocupaba de la protección del presidente de gobierno solamente, y fue la Guardia Civil la que, y Barrio Nuevo los tenía puestos en un pedestal. Es decir, que este desencuentro yo creo que... Bueno, ahora, no lo peor que ha conseguido este gobierno con la Guardia Civil no es que sigan teniendo pocos y malos medios, que eso es así, sino que no se atreven a desenfundar. Porque saben perfectamente que si lo hacen van a tener unos problemas de los cuales va a ser imposible mantenerse. Pero que eso no lo tendrías que decir tú. Vamos a ver. Esto es verdad. Viva la Guardia Civil y todo lo que queráis. Vale, lo que queráis. Pero tienen la connivencia, la complicidad de altos mandos de la Guardia Civil. El DAO, el general Llamas, es el que manda, por lo que hemos leído, el mensaje a todas las unidades para que nadie se sume al minuto de silencio. A mí me hubiera encantado que la posibilidad de que aparezca el DAO, sus subalternos, sus iguales, o sus iguales se lo echen en cara y sus subalternos le vuelvan la espalda. No ha respirado ni Dios en la Guardia Civil. Las cosas como son. No sacaron las armas. ¿Alguien se ha preguntado, el DAO ha reclamado al gobierno? O sea, yo no digo el director de la Guardia Civil, porque el director general es un civil que puede ser un día una tía, otro día un tío y otro día coldo. Normalmente el gestor de una inmobiliaria. Sí, da igual. Podría ser coldo, porque no lo han hecho director de la Guardia Civil porque no les ha dado tiempo. Pero terminará el Tito Berni de director general de la Guardia Civil. Pero dicho esto, el DAO, que es un profesional, un general, tendría que dar la cara por sus hombres y decir, oiga, que no pueden salir así al mar. Lo ha dicho. No, porque está al economato, a la subida de sueldo y a la promoción. Será teniente general y querrá ser mucho más que teniente general. Y como el otro, está el economato. Y lo de las armas.
clama al cielo. ¿Sabemos si salieron con armas largas o solo llevaban armas cortas? ¿Pero cómo coño mandas a la gente a una misión con armas cortas? Pero es que hay que ser... Una pistola en zona de guerra es como un mondadientes. Es igual, porque salen en que y como no si no la llevaran, como si no la llevaran, porque es un lío. Y por lo tanto... Pero ¿por qué no el DAO, por qué no ha salido, por qué no hay un informe de la propia Guardia Civil, por qué los guardias civiles nos sacan la cara? Yo no te digo el número... Un apunte muy rápido. La Guardia Civil es la gran desconocida en España. Y una de las características que tiene es su total sentido de la disciplina. Es decir, que este factor me parece muy importante porque, primero, son gente absolutamente disciplinada, son gente preparadísima. Es decir, que las personas que conocí del GAR, todos habían estado en Afganistán, en cantidad de sitios. Es decir, que eran gente preparadísima. Y segundo, y tercero, tienen una norma y es no responder nunca a las provocaciones que hay desde los medios periodísticos o desde la política. Es decir, que es verdad que de eso se aprovecha el populismo, se aprovechan los enemigos de la institución, pero hay que entender que si hacen eso no es por estar a la paguita ni por estar... No, es que ellos tienen un sentido de la disciplina que es precisamente lo que les hace la obligación del jefe son sus hombres. Alfonso, en la guerra, la obligación del jefe es de... Alfonso, que no. Mira, que tienes razón, Iñaki. Mira, cuando te ibas en la mili, cuando te ibas de marcha en la mili y que ibas con los soldados, ¿quién era el último que comía? Ese sentido de la jerarquía, el sentido de la jerarquía. No el primero. El sentido de la disciplina es lo que los hace tan especiales y tan eficaces. Yo lo percibo igual en la Guardia Civil. Disciplina a los de abajo, pero el responsable máximo tiene que dar la cara por sus hombres. Pero si ha ocurrido un desastre y es falta de medios, el DAO tendrá que dar la cara. Que esto no es una tertulia de La Sexta. Sí. No, yo conozco bastante a la Guardia Civil y lo que está diciendo Iñaki es lo que hay. Es decir, si el DAO manda, el DAO es el máximo responsable militar de la Guardia Civil. Si el DAO manda una nota a todos los mandos, no se mueve ni Dios. Porque eso es la Guardia Civil y eso es lo que le gustó al PSOE en su primer momento. Claro. ¿Sabes por qué mandó la orden? Por si acaso perjudica al gobierno. Bueno, pero luego después te encuentras en la Policía Nacional, que hubo bastantes, yo he visto varias grabaciones de ellas, en la cual la Policía Nacional, en Zaragoza, por ejemplo, allí firmes el minuto de silencio y al final, ¡viva la Guardia Civil! Punto. Es decir, eso no lo puede hacer la Guardia Civil, pero lo hace la Policía Nacional y dice, chicos, que estamos con vosotros y sabemos que no podéis decir nada. Pero es que la disciplina es disciplina, por eso es un cuerpo militar. Bueno, nos vamos a publicidad. Bueno, y lo que nos dejó a todos absolutamente turulatos, como ya nadie sabe ni lo que dice, no hace más que hablar y siempre dice lo mismo y no le tenemos ningún respeto porque no se lo merece, pero dijo una cosa que conviene que la reflexionemos, me refiero a Sánchez, por supuesto. ¿Qué dijo Sánchez en Marruecos? Que España le iba a financiar infraestructuras a Marruecos por valor de 45.000 millones. Vamos, que ni el plan Marshall, sabiendo que cuando alguien le entrega, hipotéticamente, 45.000 millones a Marruecos, 3/4 partes se las va a quedar ese que te ha recibido, Mohamed VI. Vamos a escuchar al presidente español. Y a esta muy positiva evolución se une el posicionamiento de España como un inversor de referencia en Marruecos, con inversiones públicas previstas de unos 45.000 millones de euros hasta el año 2050. Mario García, ¿qué van a hacer Aves? No. Vamos a ver, porque este es un tema no menor y muy poco analizado en los medios de comunicación. Hay un proyecto desde hace 30 años, a través de una sociedad mercantil pública que depende del Ministerio de Fomento, que se llama CECEXA, para construir un túnel subterráneo que una Tánger con Tarifa. O sea, como Francia y 40 kilómetros de túnel, y yo creo que lo que está hablando esencialmente es de eso, que creo que es una decisión estratégica sobre la que nadie habla y debería hablarse mucho más. Que a lo mejor Europa tiene algo que ver, ¿no? Por supuesto, porque una conexión permanente entre África y España, teniendo en cuenta los flujos migratorios que se pueden producir, no es un tema menor.
Entonces, me da la impresión que ha debido coger, el presidente del gobierno, ha debido coger la proyección de lo que sería la inversión durante los próximos 26 años para la construcción del famoso túnel, que por cierto no se ha ejecutado nunca. A mí me sorprendió. Es una idea antigua, tiene veintitantos años. Sí, pero es que la sociedad sigue constituida. Es que hay una presidenta o un presidente de la sociedad que cobran todos los meses por algo que no se ejecuta. Se hacen proyectos de viabilidad, impacto medioambiental, se hacen reuniones en Marruecos, se hacen reuniones en España, pero intuyo que a lo que se refiere es al famoso túnel, pero que lo diga, porque si es verdad que se va a ejecutar el túnel, efectivamente no solamente Europa debería opinar, sino que sería una decisión desde el punto de vista geopolítico que no debería dejarnos indiferentes a ningún español. Bueno, lo que sí está todo claro, los 45.000 millones, pues no sé, ya veremos. Lo que sí está claro es lo que nos hemos dejado ya en ayudas de patrulleras, de coches para patrullar, de armas, para ayudar a las Fuerzas Armadas marroquíes, a la Gendarmería, fundamentalmente al control de su país. Y, mientras tanto, pues la droga sigue llegando y llegando al sur de España, y no tan al sur de España, que llega a las Baleares. O sea que no sé muy bien por qué, pero les hemos entregado más de 100 millones para ayudarles a tener medios competentes. Vamos a verlo, ¿no? ¿Nos los enseñáis? Ahí estamos. Venga, ahí estamos. 118 millones para que Marruecos defienda las costas comunes y los mares comunes y las fronteras comunes. Bueno, da la sensación de que no parece que eso es lo mejor. Nos va a salir carísimo, ¿no? Ese teléfono móvil nos va a salir por un ojo a la cara. El del Pegasus, ¿verdad? El del Pegasus. Nos va a salir por un ojo a la cara. ¿Qué no debiera llevar ese teléfono móvil que nos está Yo saliendo? no tengo pruebas, pero es que las cosas son rarísimas, de verdad. Pero hay una cosa que aquí no estamos hablando. Cuando se va el presidente a reunirse con Su Majestad el Sultán de Marruecos, Mohamed VI, se supone que es para conseguir una noticia importante, que es la apertura de la frontera con Melilla y con Marruecos, y con Ceuta, y el intercambio comercial. Y eso no se produce. Eso era lo que estaban esperando las cámaras de comercio, decir, vamos a ver, te vas allí, anuncias eso, o sea, la mayor noticia son 45.000 millones. Yo creo que había algo más, pero... Se fracasa. El otro se fracasa, luego bien valdrá esto. Bueno, punto y aparte, porque vamos a abrir un tema que yo quiero escuchar a mis invitados sobre este principio de Arquímedes de la política española. ¿Cuál de ellos? Que desveló, no es la primera vez que habla de él, pero lo ha concretado muy minuciosamente Alberto Núñez Feijóo después de ganar su partido en las elecciones de Galicia con todo merecimiento y felicidades y lo que tenga que ser. Pero la explicación de Feijóo sobre la concentración del voto es muy preocupante, muy preocupante. Lo escuchamos y luego lo vamos a comentar. Si la alternativa se concentra en el Partido Popular, ganamos. Si los votos se concentran en una candidatura amplia en la que cabe la inmensa mayoría de ciudadanos, somos capaces de parar al independentismo y a cualquier populismo. Si los españoles se unen en torno a un proyecto para nuestro país, se acaba el proyecto de Sánchez y el proyecto de sus socios. Lo contrario puede ser muy útil a los intereses de algunos políticos, pero no es nada útil a los intereses de nuestro país. Y quien en estos momentos siga comprando el relato del gobierno y criticándome más a mí que a Sánchez, seguirá siendo muy útil a los intereses de Sánchez, pero nada útil a los intereses de los españoles. Bueno, algunas cositas, sin ánimo de ofender, Dios me libre. Pero lo primero, ¿usted se cree de verdad, seriamente, sábado por la noche, estamos entre amigos, que los que le votan no le critican? ¿En serio se cree eso? Bueno, joder, ya de ahí creer en el mago de Oz. Segundo elemento, la concentración del voto. Es cierto, es cierto. Cuando el voto se concentra en mi opción, bendito sea. Qué bueno es la concentración. Porque la concentración es la manera de acabar con Sánchez, no me cabe la menor duda. Pero ¿y qué hacemos con la voluntad de la gente? La gente votará a quien quiera. ¿Qué hacemos con la libertad de la gente? La gente tiene derecho, ¿sabe usted? Señor líder de la oposición, candidato a ser presidente del gobierno. La gente sale a quien le vota, a quien le sale de las bolas.
caso de tener y no, pues de otro sitio. La gente tiene principios, no vive de la política como vos. La gente puede haber mandado al cubo de la basura el programa político, por ejemplo, los agricultores del Partido Popular, con la chapa, la Agenda 2030 y venga, dale que te pego y tal, puede que no quiera votarles. O que lo haga tapándose la nariz. Así, Alberto, así. Es decir, lo de la concentración del voto lo voy a poner en lenguaje paladín, para que todo el mundo me comprenda. Va a haber elecciones en el País Vasco, Iñaki. Digo yo que, aplicando la doctrina del profesor Alberto Núñez Feijóo, él tendrá que pedirle a sus votantes en el País Vasco, oye, no me votéis. Votad al PNV porque son muy buenos para España, si no mandará Bildu, ¿no? ¿A que no lo hace? ¿A que no lo hace? O sea, esto es una bellaquería, dirigida a Vox principalmente, como es obvio, ¿no? Aunque él no lo cite, porque pellizquitos de monja, estas cosas de los patios de colegios de las monjas ursulinas, que yo te pellizco, pero que no se vea, tal y cual. No. Oiga, la gente, esto no muestra nada, lo de Galicia es una circunstancia, felicidades, porque han ganado estruendosamente, pero no sirve para hacer doctrina política útil en nuestro país, sobre todo, fundamentalmente, porque afecta a las libertades de las personas, a sus creencias más íntimas. Yo voto a estos, saquen 10, 9, 5 o 1. Hay gente que vota al PACMA, no te has enterado, Alberto. Son animalistas. Y coño, ¿y eso qué tendrá que ver? Pues sí, pero votan al PACMA, cada elección, ahí, pum, 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 pum. Y hay 5 falanges, no sé cuáles, una por cada dedo, y se presentan a todas las elecciones. Y obtienen la libertad, amigo. Eso no tiene que ver con las concentraciones de voto que a ti te puedan convenir. Eso lo comprendo, pero hombre, no me vendas la mercancía, no me vendas vaca por buey porque no te la voy a comprar. Este es un tema que, discutido entre bastidores, con amigos, en familia... es entretenido. Bueno, a ver, ahí se pueden decir muchas cosas. Es decir, que tú vota a Vox o vota y seguirá a Sánchez. Y se pueden decir muchas cosas, pero yo creo que Feijóo no ha quedado bien sacando esos argumentos que son de entre bastidores al escenario público, a la tribuna pública. Porque vamos a ver, lo que está diciendo es, vótame a mí porque no hay otra cosa. ¿No? Eso es el voto útil. Entonces, porque soy el único que lo puede hacer. Y porque no es porque yo sea bueno, sino porque es que no hay otra cosa. Claro, esto va en contra, a ver, si se supone que es un partido liberal y que cree en la economía de libre mercado, pues en esa economía se vende el que es competitivo, el que lo sabe hacer mejor, y el que sabe vender un buen producto y que hace que se gana a su clientela, ¿no? Pero claro, aquí lo que está invocando Feijóo es un proteccionismo político, un proteccionismo que es solo a mí, y lo que quiero es eso, que no haya... eso es no aceptar el libre mercado electoral. Es decir, que yo no voy a luchar por ser competitivo, no voy a luchar por ganarte, por seducirte, ¿no? Sino que me vas a votar porque es que no hay otra cosa para echar a Sánchez. No digo que no sea eficaz el argumento, es decir, que incluso... no, yo lo que digo es que no es democrático. No que no sea eficaz, ¿perdón? Digo que no es democrático. Bueno, claro, es decir, pero desde luego no se queda bien vendiendo ese argumento. Es decir, que, y luego hay una cosa con el voto útil. Y aquí hay un conjunto, de la teoría de los conjuntos y los subconjuntos, que esos pueden decirte, oiga, es que yo eso ya lo hice la última vez. Yo ya hice voto útil en julio. Y como fracasé, ¿sabe qué le digo? Que sigo votando a los de siempre. Yo ya voté en 2011, y no solo eso, sino que le dediqué 2 páginas en un periódico a Mariano Rajoy, y luego lo que hemos tenido después pues es fruto de una política que consistía en no hacer en lo que se ha llamado ese frente cultural y esa batalla de las ideas. Como no se ha hecho, pues eso ha permitido que el Partido Socialista no tuviera que hacer una autocrítica. Es decir, que cuando tú enfrente tienes una oposición que no está señalando todo tu populismo, todos tus defectos, toda tu demagogia, pues que al final teníamos Zapatero y luego ha venido otro peor. Es decir, que en ese sentido yo creo que el marianismo tuvo una gran
gran responsabilidad. Y ahora, ya digo, a mí ese argumento que da Feijóo me ha podido valer en momentos determinados y he ido a ese voto útil. Pero lo que sí es cierto es que luego han venido otros males. O sea, que estás en el subconjunto de los reclamantes. No, estoy en el subconjunto de que efectivamente quiero que se vaya Sánchez, pero sí me irrita, y hay una cosa que me irrita del voto útil. Por favor, no empujen. O sea, intente venderme lo del voto útil, pero no me empuje, oiga. Bueno, Galicia no era el telón de fondo más apropiado para ese discurso de Feijóo, porque en Galicia se han repetido casi aritméticamente los resultados de anteriores elecciones. Es decir, incluso... ¿Ha sacado más? El Partido Popular ha sacado 72.000 votos más. Sí, ha habido más participación, pero, por ejemplo, el Vox, que ha pinchado del todo, ha sacado más o menos los mismos votos, el mismo porcentaje de votos, más votos, y el mismo porcentaje de votos que sacó en anteriores elecciones. Y Galicia no servía para ese mensaje. Yo creo que hay mal menores. Y creo que hay males y peligros inminentes, y eso es lo que tienes que tener presente. Pero el discurso de Feijóo de concentrar el voto no servía para Galicia porque estaba más que concentrado. Ni le va a servir en el País Vasco. No estaba pensando en Galicia. Sí me parece razonable, de cara a próximas contiendas electorales, que los grandes partidos del centro-derecha español se planteen antes de acudir a los comicios negociar cosas, es decir, un decálogo común, una serie de puntos comunes. Yo aquí no me presento, tú aquí sí. Y después elegir a los mejores, que de verdad que es un tema que en todos los partidos hay que decirlo, hay que elegir a los mejores. Mario. Bueno, vamos a ver. La invocación al voto útil es una herramienta general de todo partido político que tiende a la hegemonía. Esa es la realidad, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Por lo tanto, a mí como estrategia de captación oratoria de voto no me parece mal. Lo que me parece mal es lo que he llegado a escuchar en algún prescriptor de opinión en relación con las gallegas, es que no se presentara Vox. Hombre, decirle a un partido político que no se presente, eso sí que es un pronunciamiento antidemocrático. Eso me parece muy grave y lo he escuchado. Insisto que cuando se invoca el voto útil, se apela a un principio que estabas indicando ahora, Alfonso, que es el del mal menor. El mal menor en política es un problema, pero en España se ha impuesto muchas veces. Voto como mal menor a esta fuerza política porque aparentemente si consigo que gane va a erradicar del poder a la otra formación política. El mal mayor. Que exactamente, es ese combate permanente entre mal menor y mal mayor donde reside el utilitarismo y la llamada al voto útil. A mí cuando la política, y lo he dicho muchas veces, lo dije y lo digo en el Partido Popular, se convierte en la técnica del mal menor, es que somos políticos menores. Y decías muy bien, Iñaki, tienes toda la razón. Un partido político gana por disuasión y por persuasión. Entonces, ¿qué le pasa al Partido Popular? El Partido Popular tiende a pensar que ha ganado todo el voto de centro. Quiero recordar que estatutariamente el Partido Popular es un partido de centro reformista, no de derecha liberal. Cuidado con esto. ¿Qué pasa? Que creyendo que ha fagocitado todo el centro, en mi famosa teoría de la manta, ahora tiene que tirar la manta hacia la derecha. ¿Y cómo intenta conseguir el voto a la derecha? No por percepción cultural, porque ahí hay mucho votante que no está de acuerdo con el Partido Popular. Y alguno se siente indignado, insultado y menospreciado por muchos pronunciamientos que se han escuchado por miembros del Partido Popular. Y entonces la única manera de conseguir ese voto es por la invocación al voto útil, por la teoría del mal menor. ¿Lo conseguirá? No lo sé. Va a depender en cada caso de cuál sea, si puja más el mal menor o puja más la necesidad de acabar con el mal mayor. Bueno, pues como vienen las vascas, veremos si hace lo que yo decía antes o no lo hace, ¿a qué no? Berbel. Yo creo que lo que le ha ocurrido al Partido Popular es esa declaración está dentro del gran alivio que sintió cuando vio que Rueda sacaba 42 diputados. Recordemos que eran 38 la mayoría absoluta. 40 al final, vale. 40 diputados regionales y durante los 15 días anteriores nos seguimos muy de cerca. Toda la campaña de la oposición y demás hablaba de que incluso podían quedarse con 35, 34, la cosa del miedo. Entonces el gran alivio que ha sido ese. ¿Qué ocurre? El Partido Popular de alguna forma se ve refrendado en estos resultados frente al fracaso del 23 de julio.
Porque en ese momento el Partido Popular tiene el síndrome de que ellos fracasaron. El Partido Socialista está en el poder porque el Partido Popular no supo hacer su campaña, sobre todo los últimos días, ante el público español. Entonces, de alguna forma está tratando de recuperar el tiempo perdido y sobre todo, vamos a ver, también hay un plebiscito acerca de Feijóo. Esto, si hubiera perdido, Feijóo, ya estábamos hablando de la posibilidad de que Feijóo saliera de aquí y demás. Por lo tanto, y luego otra cosa más, ellos lo que les encantaría es que Vox no existiera, evidentemente. Claro, no, y entonces, a mí lo que me gustaría es que todas las votantes del PP fueran rubias, pero mira, no, son... Pero hay una cosa más que no han superado todavía. Colores de pelo, ¿qué quieres que te diga? Todavía no han superado una cosa más todavía, y es, la izquierda asume, o sea, el Partido Socialista asume que Sumar y demás, pues son partidos de izquierda. Nadie habla de que son extrema izquierda, pero son extrema izquierda. Sin embargo, compran, dentro del Partido Popular, compran esa historia y compran de que Vox es extrema derecha. Entonces, las etiquetas son muy importantes, porque las palabras van cargadas de sentido. Bueno. Vox en gran parte es primo hermano del Partido Popular. ¿De dónde ha nacido Vox en gran parte? Sí, pero vamos a ver. Una cosa. Eso no tienen superado todavía. Es que yo ese lo es el problema que que digo es que con la experiencia política de Alberto Núñez Feijóo, con 4 mayorías absolutas en Galicia, hay cosas que no hay que explicarle, que ya se las sabe mejor que yo. Por ejemplo, sume lo que tiene el Partido Popular en el Congreso hoy a lo que tiene Vox en el Congreso hoy. ¿Le alcanza? Dice no. Pues el problema no será ese. Punto y aparte. ¿Cuántos gobiernos tiene usted con Vox? Que si no, no tendría 5, ¿no? Claro. Pues punto y aparte. 5, es decir, 6, el enemigo no es en ningún caso Vox. El enemigo lo tiene usted porque su programa político no es capaz de convencer a 2 millones más de españoles. El problema lo tiene el Partido Popular, que no ha sabido diferenciarse políticamente de muchas de las cosas que defiende la izquierda socialista. Ese es el problema. Lo asumimos. Empieza usted a nombrar ministros en las sombras. Aquí se lo hemos contado muchas veces cómo se hace esto. Lo vimos con Felipe González. Empieza usted a nombrar, que identifiquemos quién es el tío del PP que manda en economía, en sanidad, en política exterior, en defensa, en interior. Ah, no. Aquí vamos con Cuca y con Tellado hasta el infinito y más allá. Bueno, chico, pues entenderás que esa no sea una propuesta ilusionante que te anime, que te suba al carro a 2 millones de votos más de españoles. Ese es el problema. No, el otro día se convocó una manifestación en el Partido Popular en la Plaza España contra la amnistía, la ley de amnistía de Sánchez. La gente que estábamos allí, la media, desde luego, éramos de más de 60. Eso es la media española, ¿eh? Bueno, vete a la vaguada. Bueno, no, lo que digo. ¿A qué viene meternos aquel bombardeo de música de rock? O sea... Pero fue al principio nada más. No, al principio, no, ojo, duró, pero bien, O sea, encima de que vas ahí la música tecno. Encima de que vas ahí sin ningún entusiasmo. Por un deber cívico hay que ir, aunque convoque el Partido Popular. Y aunque hay quien nos esté ahí, a quienes están mostrando es a Mariano Rajoy y con todos sus errores, y a Aznar también con todos sus errores, también con sus aciertos en el caso de Aznar. Pero bueno, a lo que voy, haces el sacrificio de ir allí por un deber cívico. Te quejas de los discos, hombre. Y te ponen aquella música que es la que te ponen cuando quieren que no llames o quieren que tu llamada dure mucho en un centro oficial, una empresa, te ponen un bombardeo ahí, no sé, que te quieren mortificar. Yo siempre digo, por favor, no pueden poner música clásica si tengo que esperar en el teléfono. Bueno, pues esto fue igual, esto fue una tortura. Y al final ya, pues sí, ya vinieron las intervenciones. Y hace un día soleado. Un día soleado. Es que si nos ponen música bailable aquí ya acabamos. Eso denota una falta de sintonía con la gente que va a ir ahí. A que acude, que estás primero haciendo un acto de partido, o sea, y está viniendo gente que no es de tu partido. Es que, vamos a ver, es que tú no puedes considerar que es tuyo el voto prestado. Mi voto al Partido Popular, las veces que se lo he dado, así es un voto prestado, porque a mí no me entusiasman. ¿Quién lo presentaba? ¿Cuca o Ana Igartiburu?
faltaba poco para que estuviera ya Oye, hay un detalle, hay unas elecciones ahora. Las primeras elecciones son elecciones en el ya País para Vasco. terminar, Perdóname. tema vasco, temas de las elecciones vascas, que por cierto ya tienen fecha, ya el 21 de abril, ya hay fecha. Y lo que decías, Javier, de que claro, por ese argumento, el PNV es el voto útil para parar a Bildu. Vamos a ver, el PP está cometiendo un error metiendo miedo con Bildu, si aparte de meter miedo con Bildu, no dice quién tiene la verdadera responsabilidad del auge de Bildu en el escenario político español. Es decir, que, porque claro, se presenta el PNV como moderado, pero oiga, pero si ustedes del PNV son los que han apoyado, los que sostienen a Sánchez, que a su vez es quien ha upado a Bildu. Es decir, que, y no solo eso, sino que además coinciden con Sánchez en la política de llevar a Bildu a la alcaldía de Pamplona. Entonces, ¿por qué lo que es una amenaza en el País Vasco, ustedes se presentan como el dique de contención de Bildu, no es una amenaza en Navarra? Es decir, que cuando ustedes, a través de esa coalición, que es Geroa Bai, están apoyando con el sanchismo al alcalde de Pamplona. Entonces, todo lo que sea meter miedo con Bildu, por supuesto que me parece muy bien, pero tiene que ir acompañado de señalar quiénes son los responsables de que Bildu haya empezado a levantar cabeza y de que hayan empezado a resucitar los secesionismos periféricos que estaban en su día, que estaban muy tranquilos, o por lo menos no estaban en el momento tan virulento en el que están ahora. Entonces, claro, que nos encontramos con la paradoja de que a base de meter miedo con Bildu, pero no citar quiénes tienen la responsabilidad y que están ahí y que han subido, gracias a todos, gracias al descenso de votos de Podemos, gracias al PNV y gracias al Partido Socialista. Esos son los que han conseguido que Bildu en este momento esté tan fuerte. Rojo. Vamos a ver, creo que tiene 6 escaños en este momento el PP en el Parlamento Vasco, creo. Si duplicase esos escaños, que tendría que ser el objetivo, se convertiría en fuerza determinante en el próximo gobierno vasco, porque podría decidir quién gobierna y con quién. Si no sube a 12 escaños, o 11, 10, sus posibilidades le hacen irrelevante en el País Vasco. Y será, será el Partido Socialista quien decida. Tiene más posibilidades Borja Semper de ser capitán Pescanova que de que el PP doble en el Parlamento Vasco. No lo sé, pero es el objetivo. El objetivo tendría que ser una campaña planteada para pasar de los 10 escaños. Claro. Porque va a sacar, porque tendría 26 o 27 o 25 el PNV, tú podrías decidir si el PNV gobierna o no gobierna, o les obligas, podrías desplazar al PSOE como la fuerza arbitraria o arbitral. No lo sé, arbitraria no arbitral. Me parece que te quedas hasta demasiado tarde viendo los combates del Topurian ese y esto te está Bueno, lo sigo afectando. con fruición. Que, por cierto, le hicieron entrar por la puerta de extranjeros, que me parece una vergüenza. Pues sí. Y él diciendo, amo a España, macho, y lo hacen entrar como... Venga, qué país este, tío. Amigo. Por la puerta de extranjeros. No sé cómo se llama así. No tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí. Mi agradecimiento a ustedes 4 por esta amena noche, no sé si tan divertida, pero amena sí. Coldo, así, prepárate, que vamos a Coldo, a lo mejor en la próxima semana ya no estábamos, así es que hasta pronto.